la palabra del Señor. Como podrán entender, el tema es bastante, llamémosle, ambicioso, si así se quiere decir. Tan solo cada sección que vamos a ver merecería un módulo aparte para tratar de buscar, entender un poco más de Dios, de su ser, sus atributos. Vamos a tener que ser muy generales y habrá material que ustedes van a leer, quizá donde se complemente más y más las ideas, pero vamos a hacer lo que creo que es el propósito de estas clases, y es dar un panorama de esta materia y también proveerles ciertas herramientas y abrir su mente para que sepan después dónde buscar también si quieren profundizar del tema. Ahora, nuestro primer intento esta mañana va a ser ubicarnos un poco en la materia. Así que allí sus notas, seguramente, hermanos, van a haber puntos que no van a coincidir. De pronto nos saltamos del 1, 2, 4. Bueno, ustedes perdonarán allí, pero vamos a tratar de seguir los bosquejos allí sugeridos. Entonces vamos a iniciar, mis hermanos, vamos a tratar de ubicarnos en nuestro tema. En Éxodo 33, 18, muchos textos en la palabra de Dios nos sugieren la importancia del tema que estamos abordando, la necesidad de acercarnos a Dios. Ahora, creo que es nuestro propósito, ¿no cree? Nosotros no tenemos, al venir a Cristo, no hemos tenido una relación íntima y personal con la teología, sino lo que ha hecho Cristo es darnos la oportunidad de tener una relación íntima y personal con Dios, Ni siquiera una relación íntima y personal con la Biblia. La Biblia es el medio que nos ayuda a entender o a conocer más bien a Dios. Así que el estudio de la teología, pienso, es un estudio central para nosotros, porque nosotros hemos entrado en relación pacífica, en comunión con un Dios real. Y la pregunta es, ¿con qué Dios hemos entrado en relación? ¿Cuál es el Dios al que llamamos Dios, nuestro Señor, nuestro Padre? Entonces creo que entiende de qué se trata esto, de conocer más a aquel que nosotros llamamos Dios. No sea que nos hallemos nosotros quizás teniendo una relación personal con un Dios hecho de nuestra imaginación, que nosotros mismos quizás nos hayamos fabricado en la mente un Dios con el que decimos tener una relación personal, de manera que es muy necesario que no hallarnos bajo la reprensión de vosotros adoráis lo que no sabéis, sino que nosotros tengamos un conocimiento, el que la palabra de Dios nos da de Dios, para que podamos adorar y servir y tener comunión con el Dios de las Sagradas Escrituras. Yo sé, hermanos, que siempre ha pasado así, pero hoy es una época marcada por el humanismo. Tenemos humanismo por todo lado, y no solamente fuera de la iglesia, sino hay mucho del hombre en la iglesia, hay mucho de hombre en la teología. Espacios como estos son un privilegio. Usted debe saber que al día de hoy la mayoría de seminarios que se suponen deberían estar enseñando a la gente de Dios es simplemente una serie de materias humanistas, de métodos. Es más, el Dios de muchos seminarios es un Dios maleable, es un Dios hecho a su propia imagen, que cabe en el intelecto, que lo podemos definir sin mucho problema, y muchos teólogos año tras año salen a predicar eso mismo a sus iglesias. Y cuando miramos textos como el que estamos viendo,
Creo que alguien aquí está equivocado. Estamos graduando teólogos que conocen perfectamente a Dios y lo pueden meter en su bolsillo o en su cabeza, pero un hombre como Moisés, después de mucho tiempo de andar con Dios, él le dice: muéstrame tu gloria. Es decir, quiero conocerte más a ti. De manera que no hay nada mejor para nosotros, para un espíritu humanista como en el que vivimos, para nosotros mismos, que nuestro pecado no es que nacemos en este mundo conociendo tanto a Dios, sino que venimos sin Dios, sin su conocimiento. No hay nada mejor, hermanos, que sentarnos y honrar a Dios y adorarlo en la medida que le conocemos. Así que creo que usted entiende todas estas cosas. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro tema? Nuestro tema va a ser desarrollado en 5 puntos, el contenido de nuestro tema. Es fácil en el sentido de recordarlo. Vamos a mirar, aparte de esta introducción que vamos a dar, vamos a mirar la existencia de Dios, el conocimiento de Dios, la naturaleza de Dios, los nombres de Dios y el decreto de Dios. Por supuesto, no vamos a darle el mismo énfasis a todo esto, porque creo que hay temas que van a merecer más atención, sobre todo lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios y lo que tiene que ver con el decreto de Dios. No porque lo demás no sea importante, lo es, pero entendemos que hay unos asuntos que necesitan hoy ser más enfatizados y por eso lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a ver en lo primero? La existencia de Dios. Bueno, vamos a considerar lo que hemos denominado la divina asunción. La asunción, vamos a usar ese término, de algo que se asume, de algo que no necesita ser probado. Si usted se da cuenta, la Biblia nunca se va a esforzar en probar la existencia de Dios, sino que la va a asumir. Así que aquí vamos a mirar lo que tiene que ver con la existencia de Dios. La Biblia presupone su existencia y seguramente alguno nos puede acusar diciendo: bueno, ¿y qué prueba tiene usted para la existencia de Dios? Bueno, no tenemos pruebas, simplemente la Biblia lo asume. ¿A qué estamos apelando para comprobar la existencia de Dios? A la Biblia. ¿Y cómo sabemos que la Biblia es verdadera? Porque Dios la inspiró. Y entonces nos pueden acusar de un razonamiento circular, ¿no? ¿Por qué cree esto? Por esto. ¿Y por qué creen esto? Por esto. Mis hermanos, pero hacer otra cosa sería traicionar nuestra fe, como lo vamos a mirar. Son un argumento en círculos quizá, pero son círculos bíblicos y esa es nuestra gloria, porque no queremos abordar el tema de Dios desde un punto de vista especulativo o racionalista, sino bíblico. Así que, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios, de sus obras? Y también allí vamos a mirar lo opuesto, es decir, lo que tiene que ver con la negación de la existencia de Dios y cómo la Biblia toca el tema. Lo segundo, vamos a considerar el conocimiento de Dios. Y aunque parezca un asunto trivial, nosotros debemos saber que, por un lado, la palabra de Dios enseña que los hombres no podemos conocer a Dios. Por otro lado, la Biblia enseña que todo hombre conoce a Dios. Así que, ¿en qué sentido sí podemos conocerlo? ¿En qué sentido no podemos conocerlo? ¿Cuáles son los límites de nuestro conocimiento a Dios? ¿Es Dios conocible? Por supuesto, pero ¿podemos conocer todo de Dios? La respuesta es no podemos tener un conocimiento exhaustivo de Dios, pero nuestro conocimiento de Dios puede ser verdadero, aunque no exhaustivo, y vamos a mirar todas estas cosas en este punto. En tercer punto, la naturaleza de Dios, donde está la mayor carga de conocimiento que vamos a impartir aquí. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, es quién es Dios, qué es Dios, cómo es Él, qué nos dice la Escritura acerca de Él, sus perfecciones, su personalidad.
de manera que aquí va a estar concentrada la mayor carga de trabajo, por así decirlo. Vamos a ver los tres pilares de la naturaleza de Dios: su espiritualidad, su supremacía y su simplicidad. Signifique eso lo que signifique, eso es lo que vamos a mirar allí. Quisiéramos, es el espacio para hablar de los atributos de Dios. Sería muy interesante mirar atributo por atributo de Dios, pero no lo podemos hacer, pero allí está incluido nuestro tema. Y por supuesto, en la naturaleza de Dios entra el tema de la Sagrada Trinidad. ¿Cómo es que ese Dios de la Escritura existe en Trinidad? Cuarto, vamos a ver los nombres de Dios, cómo la palabra de Dios, que es inspirada por Dios mismo, denomina a Dios. ¿Qué nombres tenemos en la Biblia para nombrar ese Dios que se ha revelado? ¿Cuáles son algunos de sus nombres? Eso vamos a verlo. Y quinto, un tema complejo también, el decreto de Dios. Es decir, creemos que antes de la fundación del mundo, Dios ha decretado, establecido, ordenado todos los acontecimientos que ocurren, que han ocurrido, que ocurrirán, incluyendo el tema de la salvación. Vamos a hablar un poco de predestinación, de elección. Así que el tema está allí planteado en general. Lo que resume este curso es lo que trata. Quizá de mejor manera podemos resumirlo en esa primera pregunta del Catecismo Menor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Estas palabras fueron escogidas cuidadosamente. Nuestro fin principal es glorificar a Dios. ¿A qué Dios vamos a glorificar? ¿Y cómo vamos a disfrutar, gozar de Él para siempre? Si usted se da cuenta, esto no sería posible a menos que nosotros conociéramos al Dios que se ha revelado en la palabra de Dios y en los términos que este Dios se ha revelado. Estoy pensando, hermanos, que tratar este tema es como pararnos frente al mar y yo tratar de describirle todo lo que es el mar. Pienso que si hoy lográramos, o en este módulo, lográramos tomar una fotografía del mar y explicar más o menos de qué se trata, vamos a avanzar. El resto, hermanos, la eternidad no nos va a alcanzar para navegar en ese mar. No nos va a alcanzar. Nunca vamos en un tiempo en la eternidad a decir, ahora ya entendí a Dios, ya conozco a Dios. Ya cumplí mi módulo ahora en la eternidad. Él es insondable. Y va a pasar muchos años, milenios, millones de años, y todavía vamos a seguir conociendo a Dios. Así que eso no se lo digo para desanimarlo aquí en el módulo, sino simplemente para decir, estamos al frente de un mar de cosas. Y vamos a mojarnos quizá la planta de nuestros pies. Pero hermanos, ¿no le parece interesante que cursos como hoy sea exactamente lo que se va a tratar nuestra eternidad? Conocer a Dios. Qué interesante, muy bien. Ahora, en primer lugar, aquí en nuestra introducción, miremos el lugar de la teología propia en la teología sistemática. Básicamente, en resumen, para hacer esto sencillo, cuando usted habla o dice teología, ya en los términos de estudio, como en un ambiente como el que estamos, teología, la palabra teología no siempre significa lo mismo. Por eso es necesario entender que de una manera todo el estudio, es decir, si yo le preguntara a usted, ¿usted qué está estudiando cada 3 meses? Usted me diría, teología. Y aquí usted me usó la palabra teología
para señalarme exactamente qué. Todo el conjunto de materias que tienen que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí nota allí? Ahora, usted tiene un cuadrito explicativo y de alguna manera y en ciertos contextos la palabra teología abarca todo lo que usted ve en ese cuadro. Allí la palabra teología se usa al nivel de lo que es la teología sistemática. Y está bien, usted puede decir, yo estoy estudiando teología. Y teología significa ver todos esos departamentos. Seguramente este seminario, si no va a ver todos estos temas, va a abordar la mayoría de ellos. Es decir, vamos a tener que ver temas exegéticos, lo que es la teología exegética. Si usted ve, la teología se divide en esos departamentos: teología histórica, teología sistemática, teología práctica. Así que en un sentido la palabra teología abarca todas estas materias. Pero hay otra manera en que el término teología se aplica, y es otra manera. Es el estudio específico de Dios. Y para no confundirnos, es mejor llamarle al estudio de Dios teología propia. Así lo vamos a ver. ¿Ya lo ubicó? Bien, está en el tercer departamento, en el punto 3. Dios. A ese estudio de Dios se le va a llamar teología propia. Se le puede llamar teología, pero vamos a llamarle teología propia. Entonces, ¿en qué lugar? Y ahora lo entiende, no es un juego de palabras. ¿En qué lugar de la teología vemos teología propia? Entonces, si yo fuera su profesor y le fuera a hacer un examen, me gustaría que usted respondiera: en la teología sistemática, ¿verdad? Allí vemos teología propia, ¿sí? Teología, así solito, es todo. ¿Dónde cabe el estudio de Dios? Bueno, en ese departamento que se llama teología sistemática. ¿Por qué sistemática? Bueno, porque toma todos los elementos de la teología y los toca de forma consecutiva, ordenada, sistemática. Así que el estudio de teología propia, es decir, el estudio de Dios, se va a hallar en la teología sistemática. Usted la puede ubicar allí. En teología, hermanos, en el estudio de la teología, sí importan los términos. Y yo sé que usted ya está aprendiendo que las palabras son muy importantes. Antes éramos muy generales, ahora nos toca tejer muy fino. Así que usted es mejor que afine su lenguaje cuando hablar de todo lo que tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. Cualquier tema se llama teología, pero el estudio de Dios, como esta materia que vamos a ver, es el estudio de la teología propia. Muy bien. Segundo, controversias generales sobre la teología propia. Entonces ya sabe qué estamos hablando. Nunca debemos considerar el tema de Dios como muy aburrido o como que ya sabemos todo lo que deberíamos saber del tema de Dios. Como que ya quizá usted ha pasado mucho tiempo en el Evangelio y usted ya dice, no, eso ya yo lo he visto. La Trinidad, eso ya lo he visto. Dios, sí, eso ya me es familiar. Bien. Quiero solamente, no porque lo vayamos a ver, pero quiero que usted note y quiero sugerirle que alrededor del tema de la teología propia existen controversias, han existido controversias, existen hoy y seguramente van a existir siempre. Quiero que miremos 13 áreas controversiales en el estudio de Dios. Por ejemplo, solo quiero como provocarlo para que usted diga, miren, realmente el estudio no es tan reducido como parecería que fuera. La primera controversia
que hay cuando se habla de teología propia es el problema del realismo. Hay grandes discusiones, por supuesto nosotros tenemos una postura y creemos algo, pero en los seminarios se discute, ¿la palabra de Dios es suficiente para revelarnos a Dios? Es decir, ¿podemos fiarnos de la Escritura? Yo sé que usted ha escuchado esta frase, la Biblia es un libro que no puede contener a Dios. Dios es más de lo que dice la Biblia. ¿Ha escuchado esos términos? ¿Qué respondería usted? No me la responda, pero mi punto es, ¿nota? Podemos decir, Dios es más que la Biblia. Y bueno, sí por un lado, pero por otro lado, ¿cuál sería el problema si definimos a Dios por fuera de la Biblia? ¿Ya nota usted? No es tan fácil, eso hay que saberlo definir. Segundo, el problema de la influencia de la filosofía. De hecho, sí ha pasado. Mucho de la teología que hoy conocemos ha sido influenciada por la filosofía. Esa acusación la traemos desde los inicios de la historia de la Iglesia, donde se afirma que todo concepto de Dios ha sido corrompido por la filosofía griega. Y aunque no con los mismos argumentos, hoy usted puede encontrar grupos que esto afirman. Afirman que nuestra teología, yo sé que usted hoy ha visto, no que haya pasado antes, el problema lo venimos arrastrando desde los comienzos de la Iglesia, pero hoy ha tomado otras formas. Yo sé que usted ha visto, quizá por internet, que se dice que el Dios de la Escritura tiene su equivalente en todas las religiones, por ejemplo. Que el que nosotros llamamos Dios, otros lo llaman de tal forma, que en los comienzos así fue, etc. Este tema es muy amplio. Hay quienes entienden que lo que tenemos hasta en la Biblia ha sido contaminado por la filosofía. Otros argumentamos que no es así, pero el problema está allí. Tercero, el problema de la razón. ¿Cuál es el lugar que debe ocupar la razón humana en la construcción de la doctrina de Dios? Es decir, ¿podemos usar la razón, la lógica, el intelecto para conocer a Dios? ¿O es un asunto de fe? ¿Por fe entendemos? ¿O debemos usar nuestro intelecto? Si usted ve el asunto, no es tan sencillo definirlo así. El problema del tiempo. ¿Qué relación tiene Dios con el tiempo? Los teístas del proceso, hay una rama en la teología no ortodoxa o generalmente no en sus conclusiones, dice que Dios ha venido a adaptarse al tiempo y ahora Dios se ha convertido casi en un Dios temporal, de alguna manera. ¿Qué relación tiene Dios con el tiempo? ¿Está sujeto al tiempo? ¿Para Dios hay un ayer, un mañana? Si así no fuera, piense esto, no es tan sencillo. Algunos dicen, bueno, Dios no está sujeto al tiempo. Bien, entonces, ¿por qué puede decir que Cristo vendrá mañana o en un futuro, si para Él no hay tiempo? Entonces, según Dios, si hay cadencias de tiempo, ¿Él se sujeta al tiempo o no se sujeta? Son las controversias que hay con respecto a Dios. El problema de la presciencia de Dios o preconocimiento. ¿Cómo es que Dios conoce todas las cosas? Usted alguna explicación debe tener de eso, ¿no? Yo creo que todo cristiano acepta que Dios conoce todas las cosas y las conoce de antemano, pero ¿cómo llega a conocerlas? Él es un Dios que puede ser capaz de ver la historia y todo lo que va a pasar y por eso conoce la historia. Quizás esa sea la opinión más generalizada en el pueblo de Dios, que Dios tiene esa capacidad de mirar lo que va a pasar en toda la historia y por eso conoce la historia. ¿Es eso bíblico? Así es que Dios conoce las cosas, así es que debemos entender la presciencia de Dios. ¿Cómo entender estas cosas? Bien. El problema del mal.
Sí, hermanos, es un tema complejo. Si Dios es el creador de todo, bajo su decreto, todas las cosas existen, ¿cómo llegó a aparecer el mal en la creación buena de Dios? Si está el mal, entonces es que Dios lo ordenó también. Dios, que tiene que ver con el origen del mal, ya usted ve también la complejidad. El problema del libre albedrío, ¿cómo ha de entenderse el libre albedrío en relación a la providencia divina? Es decir, si Dios es soberano, si Dios hace todas las cosas según su voluntad, entonces los hombres tienen voluntad. ¿De qué forma podemos entender soberanía de Dios, la libertad de los seres humanos? ¿Es el hombre una marioneta de Dios? ¿Simplemente es un ser pasivo porque Dios ya ha ordenado todas las cosas? ¿O el hombre es libre, tiene libertad para hacer las cosas y Dios también está al margen de lo que el hombre pueda hacer? ¿Qué explicación damos a eso? El problema de la impasibilidad de Dios, es decir, la discusión se plantea en si Dios tiene pasiones o sentimientos. Entonces, quizá nunca se había preguntado eso, pero si Dios es perfecto, completo en sí mismo, no tiene necesidad de nada, es decir, Él ya era completamente, llamémosle así, feliz. Él puede moverse a un estado de tristeza, de frustración. Si Él conoce todo, se puede arrepentir. Dios siente bien. El asunto no es tan sencillo. Hay que lidiar en teología con ese tema también. El problema de la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. ¿En qué sentido podemos decir que Dios cambia? ¿En serio? ¿O sí? ¿No? ¿Qué significa la inmutabilidad? ¿En qué asuntos vemos la inmutabilidad de Dios y en qué asuntos no pudiéramos aplicar la inmutabilidad de Dios? Es decir, ¿dónde ese concepto no aplica? El problema del feminismo, el asunto no es tan sencillo. Si Dios es espíritu, es decir, Dios no es hombre o mujer, ¿nos podemos referir a Dios también como madre? ¿Sí? ¿Me hago entender? Es un espíritu. Dios no tiene sexo, llamémosle así. Es un espíritu. ¿Podemos referirnos a Él como padre y como madre también? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bien, ahí está el problema. El problema del igualitarismo, debemos concluir, creo que ese problema sí lo tenemos nosotros más vivo aquí, nuestra doctrina de la Trinidad, como la hemos aprendido, a veces nos parece que es una doctrina que ha tendido al igualitarismo, es decir, usted está, estoy seguro, más dispuesto y tiene más herramientas bíblicas para defender que Dios es uno, que para explicar eso de las tres personas. ¿No es así? Si yo le dijera, ¿Dios es uno? Usted me diría, sí. ¿Puede buscarme 5 textos? Usted diría, los tengo. Bien, ahora explíqueme con 5 textos cuál es la diferencia entre las personas. Usted bregaría un poco más, ¿no es así? ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros tenemos una tendencia al igualitarismo por preservar la unidad de Dios. Casi que no podemos explicar por qué son 3 personas distintas y eso qué significa. Así que tenemos ahí un problema. En tercer punto, de la necesidad de un acercamiento reverente a Dios. La palabra del Señor, hermanos, en Proverbios 9:10 nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este texto nos habla que el conocimiento de Dios como inmanente y trascendente es la sabiduría,
¿Qué significa un Dios inmanente y trascendente? Un Dios inmanente, en palabras sencillas, es un Dios cercano con el que nos podemos relacionar. Pero un Dios trascendente es un Dios completamente santo, alejado de nosotros. Pero el texto es importante porque nos describe a Dios de ambas maneras. Nos habla del conocimiento del Santísimo. Es una palabra muy diciente, porque aquí la palabra original en su idioma hebreo es un plural. Casi que diría el conocimiento del Santísimos. Ya usted podrá comprender que muchas veces, o en algunos textos, la palabra de Dios usa un plural para referirse a Dios. Y aunque toda la demás armadura de una oración pueda estar en singular, algunos adjetivos o nombres son plurales para enseñarnos la majestad del Señor. Pero dice el temor de Jehová, y como vamos a ver, la palabra o el nombre Jehová es un nombre con el que Dios se ha revelado y con el que nos muestra que ha entrado en una relación personal con su pueblo. Este mismo texto nos habla del Dios Santísimos, alto, sublime. No podemos ni siquiera entenderlo, comprenderlo, pero nos habla de Jehová como el Dios con el que podemos entrar en relaciones. El punto es, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La palabra de Dios, hermanos, pone en otros niveles qué es ser inteligente y qué es ser sabio. Lo pone en otros términos. ¿Cuál es nuestra verdadera sabiduría, hermanos? ¿Y cuál es nuestra verdadera inteligencia? Conocer a Dios, según Él se ha revelado. Nosotros, hermanos, cuando nos acercamos a Dios, debemos acercarnos apropiadamente. Todos nosotros, cuando nos hemos conocido, creo que tenemos un acercamiento unos a otros muy respetuoso, y aunque tengamos mucha confianza, no nos acercamos de formas livianas unos a otros. Al menos he escuchado que entre ustedes se llaman hermano, una distinción, ¿no es así? Nos acercamos de cierta forma. ¿Cómo debe ser nuestro acercamiento a Dios? A Dios, a ese Dios infinito, Dios trascendente. Creo que nosotros debemos aprender a acercarnos a Dios. Una de las cosas características de alguien que no conoce a Dios es que piensa de Dios y se relaciona, entre comillas, con Dios de una forma muy liviana. Yo creo que aquí pasa, y quizá usted también fue un ejemplo de ello, cuando no conocía mucho de Dios, claro, ni el Dios de las Escrituras, ¿cómo usted se refería a Dios? ¿Cierto? Algo muy liviano, algo como muy informal. Cuando usted empezó a conocer la palabra de Dios, ¿cómo empezó usted a dirigirse a Dios y quizá a entrar en esa relación con Dios cada vez más reverente, ¿no es así? Ahora, nos debe causar asombro que hombres como Moisés, que pasó mucho tiempo con el Señor, haya mostrado tanta reverencia. Eso quiere decir que entre más conocemos a Dios, nuestro acercamiento a Él va a ser caracterizado por más reverencia, más reverencia. Ahora, 5 aspectos de la disposición con la que debemos estudiar lo que la Biblia enseña acerca de Dios.
En primer lugar, debemos estudiar la doctrina de Dios con hambre reverente. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Note que Moisés tuvo hambre de ver la gloria de Dios. Esto es una muy buena señal de una persona cuando su mayor deseo es conocer al Señor. Con esa hambre reverente. ¿Y cómo sabemos que él tenía reverencia? Porque no le habló a Dios como un par, no le habló como si fuese un amigo, sino que le suplicó a Dios que le mostrara su gloria. Y creo, hermanos, que nosotros debemos también acercarnos a Dios con esa hambre reverente. No nos acercamos, hermanos, a la teología con el fin de tener cierto conocimiento con el cual presumir ante los demás. Eso sería aún más ruin que el que usted se consiguiera una esposa con el fin de que solamente le dijeran qué tan bonita es su esposa. Usted no la ama, usted no la quiere, pero solo la quiere usar para usted darse cierto prestigio ante los hombres. Esa sola idea nos parecería completamente descabellada. Ahora, ¿por qué quisiéramos nosotros conocer a Dios para presumir? O lo que es muy común hoy, para ganar debates con otros. Debemos acercarnos con hambre reverente. Nuestro corazón realmente debe tener hambre del Señor. Observe que el Señor prometió dar a Moisés el deseo de su corazón, versículo 19, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y lo cumplió. Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mis hermanos, cuando lleguemos con hambre reverente, estemos seguros que Dios llenará nuestros hambrientos corazones con su conocimiento. No hay otra cosa que Dios se complazca en hacer que responder ese tipo de peticiones. Señor, quiero conocerte, quiero conocerte. Y si Dios nos creó, entre otras cosas, para eso, entonces Dios se va a complacer en darse a conocer, darnos más entendimiento de su palabra. Sabemos también que Moisés llegó con hambre reverente, porque leemos: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. La doctrina de Dios no debe ser abordada con un espíritu independiente o crítico, ni como una búsqueda filosófica con hambre de especulación. Es una abominación si algún curso en teología debe llevarse a cabo con hambre espiritual, debe ser este. La doctrina de Dios nunca debe ser aburrida y seca, especulativa o filosófica. Nuestro corazón debe palpitar y debemos tener hambre espiritual. Que el Señor nos ayude, hermanos, en este módulo para que de alguna manera, a través de las Escrituras y por la fe, podamos ver un poco más de su gloria. Vamos a terminar aquí la primera sesión.